Buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a exponer de el arquitecto Agustín Hernández y del arquitecto Juan Carlos Mijares. Comenzaremos con el arquitecto Agustín Hernández Navarro. El arquitecto Agustín Navarro nació en Ciudad de México en 1924. Se tituló en la UNAM, diplomándose en 1954 con su tesis atrevida, innovadora y original. Esta marca lo que sería su vida como arquitecto. Es el máximo representante de la arquitectura emocional. Su lenguaje arquitectónico es basado en sus raíces prehispánicas, donde la planta propone formas, volúmenes sencillos, estéticos, funcionales integrales en todo tipo de edificación. Esto quiere decir que él tomaba ideas de las antiguas civilizaciones o construcciones y hacía abstracción de estas y tomaba estas ideas y las traía al presente. En cuanto a sus influencias, él se influenció mucho por dos tipos de personas, que era el crítico de arte Paul y el historiador William, alentados por un debate sobre el arte primitivo durante la primera década del siglo XX. Los arquitectos y sus críticos pretendían revelar arcaicas fórmulas de patentismo de la arquitectura monumental de todos los tiempos y culturas del mundo. Eh, esta idea también la tomó Agustín Hernández y fue por eso que hizo también lo que hacía con sus obras, que era abstracción de, de las antiguas construcciones del mundo prehispánico. Su arquitectura fue más hacia a lo prehispánico, era aficionado desde joven a buscar estas piezas de identidad nacional. Agustín Hernández describe su arquitectura como representativa de lo mexicano. Él decía, traté de rescatar
Sus obras más representativas son la Escuela de Ballet Folclórico en 1968, el Pabellón Mexicano de la Expo de Osaka en 1970, el Taller de Arquitectura del México DF fue en 1975, la Casa Álvarez en 1971, Casa Amalia Hernández en 1971, el Heroico Colegio Militar, realizado en colaboración con Manuel González Rull en 1976, el Centro de Meditación de Cuernavaca en 1984, Casa del Aire en 1991, Centro Corporativo Calakmul en 1994, el proyecto para la nueva sede del Senado de la República en el 2003, edificio de administración de la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2005 y por último el monumento al Ejército Mexicano en el 2000. En 1966 comienza la construcción de la escuela, quien retomó los elementos inspirados en el pasado prehispánico a partir de las formas del talud y el tablero, ambos recursos estructurales estéticos de las pirámides mayas. Aquí les dejo unas imágenes de cómo es el edificio por dentro. Tiene sus acabados en concreto aparente. Este edificio es funcional y es estético. El taller de arquitectura, construido en 1975 en Ciudad de México, es una de las obras más representativas del arquitecto Agustín Hernández. Este taller es el hogar del arquitecto y surgió en una zona boscosa del lugar escondido entre los árboles. Su concepto era como si flotara sobre el barranco de más de 40 metros de altura. Parece en esta inusual monumental composición que juega con la geometría y la gravedad. Él dice de este edificio que el taller llena todo lo que ha buscado en la arquitectura, eh, de la estructura, la forma y la función, que sea todo en una unidad y que es algo que nos enseña la naturaleza ya desde cuando estamos diseñando con la estructura, y esta nos va a dar espacios diferentes, espacios que hablan, otros que cantan, otros que invitan a la acción, por otros que invitan al reposo. Aquí hay unas imágenes de cómo es el edificio, cómo se ven diferentes perspectivas desde el acceso a así como desde donde se ve desde la pendiente, y cómo es que se accesa a mediante unas escaleras que son tipo caracol. Aquí podemos observar los planos y darnos cuenta de cómo está el espacio distribuido en sus diferentes plantas, ya que una es administrativa y la otra es para el uso de vivienda.
Otra de sus más grandes obras del arquitecto Agustín Hernández fue el heroico Colegio Militar, realizado en 1976 en colaboración con el arquitecto González Rull. Las instalaciones del heroico Colegio Militar son sin duda alguna una de las edificaciones más singulares del carácter más particular en México. El proyecto representado por el arquitecto Agustín Hernández y González Rull fue seleccionado para dar lugar a la formación del cuerpo militar del país. El proyecto representado por ambos arquitectos rescata una de las dimensiones más constantes del trabajo de Agustín Hernández, la valoración de elementos de la cultura local combinados con elementos acuñados por la modernidad. El arquitecto Agustín Hernández describe el proyecto del colegio militar. En su conjunto tiene una reminiscencia en los centros ceremoniales prehispánicos, donde se conjuntan los espacios abiertos, los construidos formando plazas, donde las montañas que lo circundan son remate de los edificios y forman una muralla natural. Enmarca las instalaciones del plantel, el carácter
castrense del conjunto es apoyado por una topografía del área. En el caso particular del heroico Colegio Militar, el arquitecto Agustín Hernández señala la relación estrecha entre el planeamiento del conjunto y la concepción contemporánea de lo que solían ser las construcciones prehispánicas, desarrollando más el interés de los volúmenes y menos de los espacios interiores de los edificios mesoamericanos. De acuerdo con el arquitecto, la apreciación de las expresiones del orden de sitios arqueológicos mexicanos y su reinterpretación al momento de encontrar la solución para el programa del proyecto le otorga un valor agregado a la resolución del conjunto del proyecto. Los volúmenes casi escultóricos del arquitecto Agustín Hernández encuentran un protagonismo de carácter y forma muy relevantes en el conjunto: pirámides, cubos, variaciones que involucran las intervenciones circulares, y las transformaciones se originan puntualmente en este proyecto en la observación y el estudio de Teotihuacán por su índole urbano-espacial, y en el Tajín por su espacio hundido y monte al vapor y asimetría. La Casa del Aire, construida en 1991, este proyecto, cada uno de los elementos geométricos que lo conformaban corresponden a conceptos que engloban tres aspectos principales: la originalidad de las formas y su valor agresivo, la solución interior, la reinterpretación de la arquitectura precolombina. Estos eran siempre buscados por el arquitecto Agustín Hernández. Eh, la localización de esta residencia al oriente de la Ciudad de México, en una zona de fuertes desniveles, fue determinante en el concepto de su diseño estructural. Los principios en que él se basa provienen de la parte del empleo del círculo y del cuadrado, que suscritos tiene una larga tradición cultural, y por otra del terreno acentúa la pendiente en el remate de una amplia avenida. También vemos en las imágenes cómo se ve la casa de diferentes puntos de vista, tanto del bulevar, que hace que vea como un remate visual, y cómo es que sobresale el volumen circular de los muros de contención. Aquí tenemos el plano arquitectónico, de cómo él va distribuyendo las áreas, tanto de los dormitorios como del área común.
Aquí podemos ver la otra planta arquitectónica de la casa, donde podemos ver lo que es la área de cocina, lo que es la sala de estar y los baños, y lo que es el comedor y las terracitas que contiene esta casa. Aquí podemos ver cómo fue que el arquitecto Agustín Hernández comenzó a bocetear esta casa y a darle forma a lo que hoy podemos observar. El centro corporativo Calakmul fue construido en 1994. El diseño del complejo es un concepto innovador. Sus volúmenes son imponentes y su realización se llevó a cabo con una impecable maestría en el concepto y el vidrio. Este complejo majestuoso además guarda un simbolismo bien definido. Calakmul, la ciudad maya, es la ciudad más imponente e importante del clásico maya, junto con Tikal y Palenque, que encabezan la organización política de las tierras. Calakmul tiene una planeación urbana única con grandes plazas, ceremoniales y conjuntos residenciales. Además, el sitio en el que se ha encontrado con un mayor número de estelas en el área. Con esta inspiración, el arquitecto diseñó el complejo Calakmul, que tiene un cuadrado que representa la tierra y un círculo que figura el cielo. Estos símbolos han trascendido a través del tiempo y han sido adorados por culturas milenarias. Aquí en esta imagen podemos observar con mayor precisión cómo es que está construido y cómo es de que el concepto está bien definido en la construcción de este edificio. Otra de sus obras emblemáticas fue el edificio administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este se encuentra en Toluca y fue construido en el año 2005. El arquitecto Agustín Hernández también diseñó el Centro de Meditación de Cuernavaca en 1984. En 1971 diseñó la Casa Amalia Hernández. Fue construida para su hermana, que ella era una reconocida bailarina y coreógrafa mexicana. Según Agustín Hernández, esta es la obra que más trabajo le ha demandado. Quiso imprimirle a un hogar con movimiento constante inspirado en el nautilio interno del caracol. El material predominante de esta casa es el concreto. Aquí podemos observar distintos tipos de la casa, vistas. La fachada a la calle es totalmente cerrada, casi en su totalidad, formada por una bóveda visualmente equilibrada a la edificación. El acceso a la edificación se da mediante una puerta circular metálica, la cual se abre hacia un corredor que repite sus formas, las galerías internas del nautilio. Aquí podemos observar otras imágenes del interior de la casa. Lo que predomina mucho en esta casa es la área circular, formas circulares. Aquí podemos observar las escaleras que son tipo caracol, circulares. También observamos lo que es la sala de estar. Una de sus últimas obras del arquitecto Agustín Hernández es el monumento al Ejército Mexicano, conmemorativo del centenario de su fundación. Este se encuentra en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. El arquitecto Agustín Hernández tuvo algunos premios y reconocimientos. En el año 1971 recibió el premio Heroico al Colegio Militar.
En el año 1999 recibió el Premio Nacional de la Arquitectura y en el año 2004 recibió el Premio Nacional de Ciencia y Artes. En conclusión, la arquitectura de Agustín Hernández se caracteriza como una arquitectura emocional. Sus propuestas lindan en lo escultórico. Al mezclar el pasado con el presente, el resultado es una arquitectura verdaderamente atemporal y de una monumentalidad única, como se puede apreciar en lo que fue una de sus mayores obras, que fue el Taller de Arquitectura en Ciudad de México, o como la Casa en el Aire, donde logra combinar formas caóticas de manera armónica, creando espacios que dejan al usuario atrapado eh, en el espacio temporal, que fue muy característico del arquitecto Agustín Hernández. También siguió 3 puntos clave, que fue la función de sus edificios, la forma, le daba unas formas muy características, tomando en cuenta lo que era lo prehispánico, y lo que era la estructura, que era muy importante también para él, porque él decía que la naturaleza eh, era muy, tenía estas 3 funciones, que era tanto estructura como forma, y tenían una función. En este momento vamos a hablar del arquitecto Carlos Mijares. Nació el 26 de abril de 1930 el arquitecto, y su fallecimiento fue el 19 de marzo de 2000. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura Carlos Mijares, en la UNAM. Ahí empezó a ejercer lo que es como el siglo XX, el estilo de marca de Doblada gira en el entorno de cómo eran hechos culturales, visuales y diseños en general, luego relieves que es la capilla y el planteamiento. En este momento vamos a hablar de hecha en esta imagen. La idea de nació en la cabeza de Luis, que relacionaba el fallecimiento, pues que la además de los años memoriales